Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como todos los viernes os traigo una reflexión. En este caso una mezcla de reflexión profesional y personal que creo que es apasionante y que gira en torno a la inteligencia artificial. Personalmente, creo que estamos ante una nueva revolución tecnológica tan importante como lo fue en su momento la llegada de Internet. Eso dice mucho. Creo que nos va a cambiar de forma que ni siquiera podemos imaginar cómo va a ser nuestro día a día. Permitidme que comparta con vosotros esta reflexión que para muchos creo que pueda ser interesante. Habrá algunos que lo consideréis excesivo, pero personalmente creo que estamos ante algo único que ocurre solamente cada muchísimo tiempo. Así que vamos adelante. En primer lugar, y antes de meterme en faena, lo que sí me gustaría es anunciar a aquellos que habéis comprado el curso macro que tengo anunciado en la página web pablogiltrader.com. Recordad que incluía una tutoría al mes de 1 hora donde solventar las dudas que hubiesen podido quedar sin resolver a lo largo de la explicación. El curso hablaba de economía, de indicadores macro de ciclo económico, el papel de bancos centrales y gobiernos, relación entre la economía y los mercados y señales de cambio de ciclo económico, y estaré encantado de solucionaros cualquier duda que todavía quede pendiente el 2 de marzo de 2023. Os vais a recibir un correo electrónico en el que os voy a comunicar cuándo se va a hacer en concreto, a través de qué medio, y simplemente tendréis que pinchar un enlace para poder participar de esta primera emisión en directo, donde estaré accesible para todos aquellos que hayáis adquirido el curso. Por el lado del contenido, creo que lo más interesante es remontarse siempre hacia el proceso anterior para entender la evolución. Muchas veces negamos lo que va a ocurrir, pero somos bastante obtusos a la hora de ver qué es lo que ya ha ocurrido, ¿no? Hace escasamente 25 años, no hace demasiado, cuando queríamos buscar información, acudíamos a bibliotecas, enciclopedias, diccionarios, y con suerte, si estaban actualizados, podíamos encontrar referencias a cosas que para nosotros eran un interrogante, ¿no? Con el paso del tiempo y la llegada de Internet, el acceso a la información cambió radicalmente. De repente teníamos acceso a información gratuita, de forma rápida, de un modo muy accesible, a través de distintos terminales y de una forma global. No dependía de que estuviese al alcance de nuestro entorno, sino que podíamos recoger información de cualquier parte del mundo. Surgían temas muy curiosos como el Rincón del Vago, un sitio donde se sintetizaba mucho trabajo para los estudiantes que no querían hacer el esfuerzo de leerse, por ejemplo, un libro entero y tenían un resumen. Surge la Wikipedia, que es una especie de enciclopedia libre en el mercado, donde todo el mundo aporta conocimiento. Tenemos buscadores. Al origen, uno de los más famosos fue Yahoo, un buscador que nos permitía localizar información relativa a cualquier tema, y ahora, en el momento actual, probablemente el líder es Google. Entonces, vale, hemos pasado de un proceso donde conseguir la información era un calvario, era prácticamente imposible, a que ahora mismo destinamos cada vez menos tiempo a buscar esa información y más tiempo a descartar la información que no nos interesa. Es decir, tenemos exceso de información. Cuando haces una búsqueda en Google de cualquier término, normalmente miras la primera página de resultados, como mucho la segunda, pero realmente hay 30, 40 páginas de resultados que podríamos ir abriendo una tras otra para ver si encaja con lo que estamos solicitando. La inteligencia artificial creo que va a representar una revolución en su fase más temprana a través de un proceso que nos va a permitir, una interacción en un lenguaje corriente y accesible a todo el mundo. Es decir, ya no vamos a necesitar cierta sofisticación a la hora de preguntar qué es lo que queremos, sino que lo vamos a hacer en el lenguaje más natural, en nuestro propio idioma y usando nuestras propias palabras. La información va a estar filtrada
y se va a concentrar antes de entregártela, de manera que el proceso de síntesis ya no lo vas a hacer tú, lo va a hacer la máquina por ti, lo va a hacer la inteligencia artificial por ti, y esa simplicidad te va a ahorrar una cantidad de tiempo inaudita. Pero es que además la información resultante de la respuesta a tu interrogante o pregunta va a llegar en el formato que mejor te sirva. Puede ser texto, puede ser imágenes, pueden ser hojas de cálculo, pueden ser presentaciones al uso de Canva o de PowerPoint, pueden ser en formato blog, en formato audio y cualquier cosa que se te ocurra. Es decir, hemos pasado o estamos pasando de una fase en la que si yo quería programar, por ejemplo, una hoja de cálculo en Excel que me entregase una serie de resultados matemáticos en base a una tabla de entrada, a de repente poder localizar los datos de entrada directamente a través de una IA, pedirle que me lo muestre en una Excel, decirle de viva voz qué cálculos quiero que me haga, dejar que introduzca toda esa información la propia IA en la Excel, y una vez la tengo ahí, decirle ahora llévamelo a una presentación en formato Canva, desenfadada, profesional. Además de eso, genérame un texto de conclusiones o un decálogo de resumen de lo que hemos hecho. Todo eso hablado, dicho en mi propio idioma, en el lenguaje natural. Y eso solamente en la primera fase de lo que supone la inteligencia artificial. Evidentemente alguien podría decir, además de eso puedes conseguir que las imágenes sean generadas por un motor de IA que de alguna manera expresas de viva voz lo que quieres obtener y él lo va a hacer por ti. Es decir, estamos ante un cambio tan drástico en la forma en la que hacemos las cosas, en términos de simplicidad, de rapidez y de aunar distintas plataformas bajo una misma rúbrica, que no somos conscientes de lo que va a implicar en nuestro día a día. A veces oigo a muchos detractores, la IA es un absurdo, no va a llegar tan lejos, comete muchos errores. Siempre digo lo mismo, observa quiénes lideran la transformación digital. En este caso, compañías como Microsoft, como IBM, como Amazon, como Google, como Tesla, llevan siendo desde hace más de una década los pilares de investigación y desarrollo en distintos campos. Cuando descubres que Microsoft ha invertido más de 10.000 millones de dólares en OpenAI, que tiene una plataforma que se llama Microsoft Cognitive Services, que IBM ha desarrollado Watson, que Amazon tiene Amazon Web Services y que Google utiliza TensorFlow, y te dedicas a buscar un poco qué diablos es esto que acabas de mencionar y descubres que son aplicaciones que están enfocadas al reconocimiento de voz, a la traducción automática, a la detección de emociones, a la identificación de objetos por imágenes, al entrenamiento de otros programas de inteligencia artificial, al análisis y computación de Big Data, al procesamiento de órdenes en lenguaje natural, a la visión por computadora o a la automatización de procesos empresariales, deberías sentirte incómodo, en el buen sentido de la palabra. Algo está pasando, algo está cambiando. Esto no es el futuro, esto es el presente. Del futuro vamos a hablar un poco más adelante. Pero a aquellos que son detractores les diría: cualquiera de estas compañías puede errar el tiro, pero no todas ellas. Y cuando todas ellas están volcando sus esfuerzos económicos y de desarrollo futuro de los negocios en este tipo de cosas, por algo es. Pensemos en Internet, hagamos este ejercicio, creo que es muy útil. Los jóvenes probablemente van a alucinar cuando vean cómo fueron los principios de Internet. Para aquellos que ya peinamos canas, lo hemos vivido. Web 1.0. ¿Cómo eran los ordenadores de aquella época? Madre mía, no tenía ni siquiera discos duros. Esto que veis en pantalla es un Macintosh, era el primer ordenador que traía un ratón. En aquella época ni había Windows, ni había ratón, ni había discos duros, ni había internet, las pantallas eran monocromo verde, es decir, estábamos
en las primeras etapas de la era informática. Las aplicaciones que había disponibles en aquella época eran portales, básicamente, donde el usuario podía consultar información de una manera tremendamente lenta y los resultados que obtenía estaban en un formato poco atractivo tipo texto HTML. Cuando llega Web 2.0, las cosas cambian. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de computación es mucho más rápida, hay otros terminales cada vez más sofisticados, da igual que sean PCs de sobremesa, portátiles o teléfonos móviles, y por supuesto surge una serie de aplicaciones, muchas de ellas relacionadas con redes sociales y con lo que llamamos comercio electrónico, donde el ciudadano deja de ser un mero consumidor de producto para convertirse en un proveedor de contenido, ¿vale? La web 3.0 evidentemente es un salto adicional que está desarrollándose ahora en pleno auge y que está muy ligado con cosas que todavía algunos consideran que es conceptos extraterrestres, cuando realmente están aquí ya. El metaverso, la utilización de blockchain, la descentralización, la propiedad del contenido, etcétera, etcétera. Si miramos Web 1.0, navegando todavía por Google y buscando cómo era Yahoo, en aquel momento era el líder como buscador de información, fijaos el aspecto que mostraba el portal. Es decir, el buscador ofrecía una información prácticamente solo en texto HTML con muy mala resolución. Cuando nos vamos a Web 2.0, primero que tenemos en cuenta es la migración en los terminales hacia cosas mucho más sofisticadas. Ya no estamos hablando de teléfonos que simplemente te permiten llamar por teléfono o de ordenadores que tenían una capacidad de computación muy limitada, sino que empezamos a descubrir que el potencial del hardware muchas veces supera el uso que le damos como internautas. Y también aparece una gama enorme de productos desde el punto de vista de aplicaciones en Internet que nos permiten hacer cosas que antes eran inimaginables. Prácticamente compartimos nuestra vida en el mismo momento en que está ocurriendo. La interconexión con el resto de ciudadanos del mundo es inmediata y con una calidad extraordinaria. Desaparecen muchos intermediarios en el proceso de distribución y abaratamos mucho la contratación de ciertos productos o servicios. Básicamente no se parece en nada Web 2.0 a Web 1.0 y lo que nos llega con Web 3.0 probablemente va a ser otro cambio de magnitudes difíciles de entrever en este momento. Estamos, hasta ahora, como veis, hemos traído el mundo digital al mundo presente, al mundo físico. Web 3.0 a mí me gusta verlo como un sitio digital al cual migraremos desde nuestro mundo físico para realizar tareas compartidas con otros profesionales, con otros amigos, con otros ciudadanos. Es decir, vamos a abandonar momentáneamente nuestro mundo real para trabajar o realizar actividades de ocio en un mundo virtual. Todo ello rodeado de programas de inteligencia artificial, tecnología blockchain, monedas digitales desconocidas hasta ahora. Creo que va a ser algo difícil de entrever y a lo cual habrá que ir acostumbrándose a medida que vaya ocurriendo. Algo similar a lo que ya ocurrió con Internet en su momento, puesto que si alguien me hubiese preguntado en el año 99-2000 qué esperaba que se pudiese hacer 10 o 20 años más tarde con Internet, habría sido materialmente imposible acertar hasta qué punto nos iba a cambiar la vida. La inteligencia artificial, para muchos un nuevo juguete tecnológico, es algo mucho más que eso. Hay webs que ya simplemente aglutinan, como si fuesen un buscador, cientos de aplicaciones de inteligencia artificial que ya están disponibles a día de hoy y muchas de ellas son gratuitas y que abarcan todos los campos. Campos de diseño, campos de creación gráfica, campos de escritura, campos de investigación, de programación, etc. Es decir, ya está pasando, ya está aquí. ¿Qué es lo que me quita el sueño? ¿En qué pienso continuamente cuando hablo de inteligencia artificial? No se trata de si va a llegar o no,
sino de cómo va a interaccionar con nosotros, cuántos cambios va a implicarnos en nuestro día a día. Si es una revolución industrial, como yo creo que es, podemos llamarla revolución tecnológica o la revolución industrial 3.0, va a pasar algo similar como lo que ocurrió en su momento con las cadenas de montaje. Es decir, cuando echamos la vista atrás y nos vamos pues varias décadas en la historia, la foto de color blanco y negro que tenéis en pantalla era lo normal, ¿no? Cientos de trabajadores montando, por ejemplo, pues distintas partes de un vehículo. A día de hoy nos hemos acostumbrado a la foto que veis con color blanco y amarillo. Brazos mecánicos gestionados por robots que están llevando a cabo la operación de ensamblaje de un coche, donde no hay ni una persona. Entonces, vale, ¿qué quiere eso decir? Digo, pues que las cosas asumes cuando ocurren, que ocurren. Hace 30 años se traducía a través de un intérprete. A día de hoy prácticamente no hace falta. Tienes cada vez traductores más eficientes y los llevas en el mismo móvil. Puedes decirle al móvil una frase y darle al play y que la lea y la pronuncie en un lenguaje distinto. Hace unas 2 décadas estábamos fascinados por los navegadores, los GPS. A día de hoy lo tienes en el móvil. Muchas de las cosas que antes representaban un trabajo, una profesión, una actividad, a día de hoy las tienes gratuitas en tu terminal. Otras están implementadas en las empresas. Va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, no lo dudéis. Por supuesto, ya está ocurriendo. ¿Cuántos puestos de trabajo van a perderse porque van a ser más eficientes determinados motores de inteligencia artificial? Muchísimos. ¿Van a generar esos motores de inteligencia artificial algún otro tipo de trabajo? También, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Creo que la inteligencia artificial va a incrementar de forma increíble la productividad en el trabajo. Tiene una parte buena y una parte mala. Claro, vas a prescindir de una cantidad ingente de mano de obra humana y la vas a sustituir por mano de obra gestionada por un software. Y dices, vale, eso es un desastre. Muchos dirán, este es el fin del mundo. Ya lo vivimos con la revolución industrial, ya lo vivimos con Internet. No, el mundo no ha desaparecido por eso, simplemente ha cambiado. Se produce una gran metamorfosis. En este tipo de situaciones lo que me da es por pensar en los pros y los contras. Y dices, vale, una de las cosas que más me preocupa es el envejecimiento de la población, porque como veis aquí en este gráfico donde analizamos la población mundial, si bien en los años 70 la base de la población mundial era eminentemente joven, en 2000 ya tenemos un problema en el que la base de abajo no es más ancha que la parte media. O dicho de otra forma, no estamos generando nacimientos suficientes como para mantener una tasa de trabajadores jóvenes que sustenten la parte de arriba de la pirámide. En 2030, como veis, el grueso de la pirámide se va a concentrar en edades que ya no son adolescentes o recién nacidos. Con el paso del tiempo, esto tenderá a ser cada vez más estrecho y la parte de arriba cada vez más alta y más ancha. ¿Por qué es un problema? Es un problema porque nos enfrentamos a una situación en la que las economías a nivel global cada vez crecen menos. Estamos experimentando un proceso de menor crecimiento económico estructural desde hace más de 30 años. Y estamos sustentando esos crecimientos cada vez menores en base a un endeudamiento cada vez mayor. Si os fijáis en esta gráfica que elabora el Fondo Monetario Internacional, veréis que el crecimiento de la deuda no ha estado ligado a una crisis económica concreta, sino que ha sido tendencial. Es decir, desde el año 2015 hemos pasado por fases de fuerte crecimiento económico y, sin embargo, la deuda no ha dejado de crecer, hasta el punto de representar más de un 350% del PIB y aglutinar en términos absolutos más de 300 trillones de dólares de deuda, o lo que llamaríamos 300 billones de euros.
¿Dónde nos lleva esto? Bueno, antes de nada, recordad. Una vez hecho ese recordatorio, nos lleva a que el modelo económico en el que sustentamos nuestro futuro probablemente está tocado de muerte. No es sostenible cada vez mayor deuda para mantener cada vez menores crecimientos económicos. Pero si la inteligencia artificial realmente trae un incremento notable de la productividad, podría ocurrir que parte de los problemas a los que nos vamos a enfrentar tengan alguna solución. O dicho de otra manera, ¿cómo va a afectar al ser humano el hecho de que cada vez vivamos más años, pero no queramos trabajar más allá de los 65 años? Sé que algunos países tienen la jubilación a los 67, otros a los 65, otros las prejubilaciones a los 62, pero por término medio hablemos de 65 años. ¿Cómo nos afecta que cada vez vivamos más años y tengamos un sistema de pensiones donde el sustento del trabajador que se retira está en función del trabajador que todavía está en activo? Cuando la base de la pirámide es muy amplia, es muy fácil sostener la carga que supone ese trabajador que después de 35 o 40 años se quiere jubilar. Pero cuando la base de la pirámide es muy estrecha, quiere decir que por cada trabajador hay que sustentar a más y más personas que se prejubilan. Es un problema al cual los políticos no quieren prestar atención porque es un problema de medio-largo plazo y los mandatos de los políticos son de corto plazo. Por tanto, ¿para qué me voy a meter en una situación tan compleja y de difícil solución si puede cargar con este problema el próximo que llegue? De esta manera vamos dando patadas a la lata y no vamos afrontando realmente las grandes grietas que se están formando en nuestro modelo económico y que probablemente algún día tendremos que enfrentar cuando ya sea tarde, porque los cambios no se pueden articular en un periodo de tiempo excesivamente corto, sino todo lo contrario. ¿Cuál es la conclusión de esta reflexión? No doy respuestas, simplemente os doy mi opinión de cómo estamos, dónde estamos, qué pienso que va a ocurrir, qué cosas son positivas y cuáles son negativas. Creo que estamos ante una revolución tecnológica que nos va a cambiar todo, la forma en la que vivimos, en la que trabajamos y en la que hacemos las cosas en general. Como toda revolución, siempre va a haber ganadores y perdedores. Habrá negocios que desaparezcan, habrá personas que se dedican o han dedicado su vida laboral a hacer algo que ya no van a ser necesarias, y habrá otros trabajos que antes eran impensables y que surgirán y que evidentemente crearán oportunidades para aquellos que estén preparados. La verdad es que cuando decidí hacer este vídeo pensé en cómo transmitir la inquietud que me genera y la ilusión simultáneamente que tengo en este tipo de cosas. Y creo que lo mejor que he podido hacer es remontarme a cómo erré garrafalmente en el año 99-2000 ante lo que pensaba que iba a ser Internet y la aplicación que tendría en el futuro. No habría acertado casi nada. La verdad es que nunca pensé que fuese a desarrollarse en tan solo 20 años como lo ha hecho. De manera que cuando pienso en la IA o inteligencia artificial, cómo nos está cambiando la vida en cuestión de tan solo un año, y proyecto lo que pueda ocurrir en los próximos 10 o 20, lo que siento es congoja o nerviosismo, porque soy plenamente consciente de que por mucho que quiera imaginar, voy a ser incapaz de prever lo que se nos viene encima. Salvo que seas Leonardo da Vinci o un Julio Verne, que tenían una capacidad de vislumbrar lo que pasaría mucho más adelante, creo que todos estamos ante algo increíble que está pasando ya, pero que desconocemos hasta qué punto nos va a cambiar nuestra existencia. No deis la espalda a esta tecnología. Esta tecnología no es una cuestión de si ocurrirá o no ocurrirá, ya ha pasado. En este momento, y sobre todo para aquellos de vosotros si estáis viéndome que sois jóvenes, tenéis que abrazar esto y tenéis que aprender lo más posible cómo extraerle el jugo a esta nueva forma de hacer las cosas, porque va a ser vuestro presente durante muchos años. Espero que os haya gustado, disfrutad del fin de semana y nos vemos ya en la próxima emisión.
Un saludo y hasta la vista.